Lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo, porque cuando comience el juicio van a tener que acusarlo y va a tener que defenderse. Y en medio de ese cruce de acusaciones y defensas, la gente tendrá que decir su verdad o la verdad que más le convenga. Tendrán que hablar de muchas cosas, tendrán que hablar de todo lo que hicieron en sus distintos cargos. Saldrá mucha basura a la luz. Y lo más interesante, los testigos que servirán a la defensa y a la acusación para salirse con la suya. Sin embargo, a Nicolás lo tienen bien precisado. En este año, Nicolás Maduro y otros líderes venezolanos comenzaron a corromper instituciones con el tráfico de toneladas de cocaína y asociándose con grupos criminales como el ELN y las FARC. Desde el año 1999, porque esto comenzó con Chávez, que no se les olvide, y de eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen, y si los dejas entrar no los verás salir por las buenas. Ya te lo he dicho. Y el que no lo entendió, los helicópteros se lo hicieron saber. Gracias por estar de vuelta a Fuera de Orden. Gracias por estar de vuelta a su canal Daniel Lara Farías Presenta. Gracias por suscribirte al canal. Estamos creciendo muchísimo más, y por supuesto que vamos a llegar mucho más lejos con el apoyo de ustedes. Dale al botón de suscribirse, dale a me gusta y sigamos adelante con el análisis y la revisión de la realidad. Yo creo que de donde hay que partir es de la formación de cada uno de estos personajes. En el caso particular de Nicolás Maduro, su formación es castrista. Nicolás Maduro se formó en Cuba. Y Nicolás Maduro era un cuadro, y aquí esto es lo verdaderamente interesante, que Nicolás Maduro era un cuadro del partido La Liga Socialista. Y entonces hay que hacer un resumen de la cosa, porque yo creo que la historia es interesante, para que vean cómo terminan y cómo se quieren. Acción Democrática, Partido Socialdemócrata fundado por Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, Luis Beltrán Prieto Figueroa y otros dirigentes en el año 1941. En el año 1959 llega a la presidencia Rómulo Betancourt luego de la dictadura de Pérez Jiménez. Al llegar a la presidencia ocurren dos divisiones. En primer lugar, se divide un sector conocido como el ARS, que era una especie de burla que le tenía Rómulo Betancourt al grupo de Raúl Ramos Jiménez, porque el grupo ARS, que era una agencia publicitaria, tenía como lema: permítanos pensar por usted. Entonces era una gente que no pensaba, según Rómulo. Pero la gran división que le causa muchísimo daño a Acción Democrática en aquel momento es de un sector de izquierdas juvenil que se dejó conquistar por las ideas de Fidel Castro, la lucha armada y la revolución castrista y guevarista. Ese grupo de jóvenes, encabezados por gente como Simón Sáez Mérida, Moisés Moleiro, Américo Martín, el Macho Pérez Marcano, por cierto, Jorge Dager, que luego se separa, Domingo Alberto Rangel, Isabel Carmona de Serra y otros muchos más. Ese grupo monta primero un partido empiezan a hacerse llamar Acción Democrática de Izquierda, montan fracción parlamentaria aparte, y luego se constituyen como Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Y en determinado momento deciden irse a la guerra de guerrillas, se van a la lucha armada en contra de la democracia. Por supuesto que son derrotados. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Partido Comunista de Venezuela se van a la lucha armada con el apoyo de Fidel Castro, con el auspicio de Fidel Castro y el entrenamiento de Fidel Castro y del ejército castrista. En efecto, ese movimiento de izquierda revolucionaria, cuando empieza a acusar cansancio la guerra de guerrillas, se convierte en lo que la izquierda termina siendo siempre, en una colcha de retazos. Ocurre una división en el seno del MIR, la primera de varias. Lo primero es que se dividen entre los que querían seguir con la guerra y los que querían pacificarse e irse a la lucha electoral. De un lado estaban entonces Américo Martín y Moisés Moleiro,
y Simón Sáenz Mérida, que eran partidarios de ir a la lucha electoral. Y del otro lado estaban personajes como Gabriel Puerta Ponte, que todavía anda por ahí, el asesino ese, como Gabriel Puerta Ponte, como Lino Martínez, como el Negro Gómez, Marcos Gómez, y otros más, que planteaban que había que continuar con la lucha armada. Esos que planteaban que había que continuar con la lucha armada se separan y crean unos, el movimiento Bandera Roja, con Gabriel Puerta Ponte a la cabeza, y otros crean el movimiento la Liga Socialista, Organización de Revolucionarios. Esos personajes que crean la Liga Socialista son la división de una división, es decir, el MIR es una división de AD. El MIR se divide, de allí salen Bandera Roja y sale la Liga Socialista. ¿Y por qué tiene importancia eso en este momento? Porque uno de los fundadores de la Liga Socialista, uno de los que se va a montar la Liga Socialista, es un joven dirigente tachirense llamado Jorge Rodríguez, el papá de Jorge y Delcy, junto a personajes como, entiendo, Lino Martínez. Ahí estaba Lino Martínez, estaba el Negro Marcos Gómez, ahí estaba Fernando Soto Rojas, ahí estaba también este personaje que luego cae preso con Jorge Rodríguez, David Nieves. Cae preso junto a Jorge Rodríguez cuando lanzan la acción de secuestro en contra de el ejecutivo de Owens, Illinois, en Venezuela. Y allí también se encontraba un oscuro personaje llamado Carlos Lanz Rodríguez, que recientemente, según Tarek William Saab, lo secuestró su mujer, lo picaron, lo descuartizaron y se lo dieron de comer a los cochinos. Esa es una historia de estos tipos. Liga Socialista, Jorge Rodríguez. A Jorge Rodríguez lo matan en la tortura, intentando sacarle información sobre el paradero del secuestrado Frank William Niehaus. Y ese partido siguió allí. Ellos se desactivan parcialmente como grupo guerrillero de frente y se quedan en la lucha urbana, creando una cosa llamada los Comités de Lucha Popular, los CLP. Esos CLP, hoy CLAP, por cierto, esos CLP se encargaban de hacer labores de agitación callejera, quemar carros, esa cantidad de barbaridades, y eran un atajo de locos. En ese atajo de locos, muy ideologizados, muy sectarios y muy ortodoxos en materia ideológica, rancios, unos bichos que hay horror a la burguesía y tal, esa cosa trasnochadísima, estaba Nicolás Maduro. Estaba Jorge Rodríguez Gómez, el hijo de Jorge Rodríguez, estaba Jacqueline Farías, estaba Juan Barreto y otros muchos más. Esos personajes montan los universitarios el movimiento 80, que era un movimiento de izquierda dentro de la Universidad Central de Venezuela que buscaba quitarle el control al otro grupo del cual se habían dividido ellos, que era Bandera Roja, que era el movimiento 80, y le gana la presidencia de la FCU a Bandera Roja. ¿Quién gana la presidencia de la Federación de Centros Universitarios de la UCB contra Bandera Roja por ese movimiento 80? Entendiéndose, la Liga Socialista, Jorge Rodríguez Gómez, el hermano de Delcy. Delcy no pintaba por todo eso. Delcy nunca militó políticamente. Delcy nunca fue dirigente ni estudiantil ni nada de eso. Nada. Cero patatero. Era una niña rica que estudió en la UCB Derecho. Luego se fue a posgraduarse becada. No sé quién la beca, pero ella se va a estudiar en Francia, estudió en Inglaterra y creo que hasta en los Estados Unidos estudió. Bueno, en esas agrupaciones de agitadores estaba Nicolás Maduro, al cual infiltran en el tema sindical después de haberse ido a formar en Cuba. Al tipo lo mandan a Cuba, a las famosas escuelas de formación política que hay en La Habana, y allí en La Habana hacían una criba, filtraban a la gente. Al que mandaban para allá y le veían un poquito de condiciones, lo dejaban 6 meses haciendo una formación ahí rápida. 6 meses, 9 meses, un año.
Y al que le veían más condiciones, lo dejaban en la escuela de cuadro 2 años. Nicolás Maduro estuvo los 2 años. Eso está narrado de forma pormenorizada en mi libro Una mesa de 3 patas. Ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Esa narración de la formación de Nicolás Maduro está en mi libro Una mesa de 3 patas por alguien que conoció del asunto y que además conoció que Nicolás Maduro no estuvo en el 4 de febrero ni en el 27 de noviembre en los golpes de Estado de Chávez. Y que denunciaba además al chavismo como que era la línea de su partido, la línea de la Liga Socialista, que los militares chavistas, que Chávez y su grupo eran unos puchistas, unos ultraderechistas, unos gorilas, tal. Eso está narrado ahí en mi libro, Una mesa de 3 patas. Ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Les digo además que este programa crece gracias al apoyo que recibimos en Patreon. Ya te suscribiste a Patreon. En Patreon contamos más de lo que contamos aquí, porque ha llegado el momento de contar cosas. Y las estamos contando en Patreon. Pásate por allá. Una suscripción sencilla allí para seguir enterándonos de lo que está pasando tras bastidores. Y mire, te digo una cosa. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado Nicolás Mamaloduro escuchando el ruido de los helicópteros y creyendo que Cilia roncando. Y cuando vino a ver, ya estaba en Nueva York. Triste. Malo, chimbísimo. Póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos. Póliza de seguro de viaje donde quiera que esté y donde quiera que vayas, hasta para Nueva York. Y si se trata de garantizar que tu patrimonio en los Estados Unidos quede en manos de tus herederos y no en un juicio eterno, en una corte sucesoral, el Fideicomiso en Vida es la solución que te ofrece tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Hispanidad Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate asesorar por los mejores en España con todas las de la ley. Ya les dije de dónde viene Nicolás Maduro. De la Liga Socialista. Formación castrista. 80 escoltas cubanos a su alrededor. Que se sepa. Me parece que eran más. 80 pelaron bola. ¿Y los demás? Era un tipo de La Habana. Era un tipo formado para aguantar. Era un hombre de aparato. Era un hombre que estaba allí para aguantar. Y aguantó hasta que se lo llevaron. Pero qué interesante que los acusados de haber entregado a Nicolás Mamaloduro son los miembros del partido donde él militó, la Liga Socialista. Es decir, Jorge Rodríguez entregó a un militante del partido fundado por su padre y del cual él también militó, la Liga Socialista, para que su hermana fuera presidenta. Imagínense usted el nivel. Estos son los bichos que gritan leales siempre, traidores nunca. Estos son esas sabandijas. Para que tengan ustedes una idea del cariño que se tienen. ¿Ah? Dios mío. Si María Laya supiera lo grande que es el amor, ya yo lo hubiese entregado alma, vida y corazón. Seguramente cantará este señor. Y allá estará Maduro, pensando en todo lo que le enseñaron en La Habana para aguantar este tipo de situaciones. Intentando mantener su calma y su tranquilidad. Y por supuesto pensando, coño, y tanto que confío en yo en los hermanos Rodríguez. Eso puede quizás ser la explicación del por qué los hermanos Rodríguez tenían tanto poder con Maduro, porque eran del mismo partido. Jorge y Nicolás. Delcy, enviada de Jorge. Y entonces aquí hay que pensar muchas cosas. Así como los hilos de Nicolás los movía tras bastidores Cilia, se podría pensar que los hilos tras bastidores de Delcy los mueve Jorge. Bueno, hay que analizar. Pero cuando ocurre esta situación, estas acusaciones contra Nicolás Maduro, se lleva el tema del juicio desde el año 99. Estamos hablando de que la acusación contra Nicolás Maduro viene desde el año 99, iniciando el chavismo. Y usted dirá, pero si Nicolás ahí lo que era la constituyente, diputado. En efecto, pero ya era agente cubano y ya estaba haciendo una labor para la cual los cubanos los entrenaron. Y por esa razón, amigos míos, tenemos aquí lo que tenemos. La acusación que se ha hecho en este juicio que vamos a empezar a ver en Nueva York. Esta es la cronología del historial criminal de Nicolás Maduro según el indictment o la acusación de Estados Unidos, que se remonta al año 1999. En este año, Nicolás Maduro y otros líderes venezolanos comenzaron a corromper instituciones con el tráfico de toneladas de cocaína y asociándose con grupos criminales como el ELN y las FARC. Para el 2004, según dice Estados Unidos, Maduro y su esposa Cilia Flores traficaron cocaína utilizando escoltas militares armados y a los llamados
llamados colectivos para proteger sus operaciones criminales, ordenando secuestros, asesinatos, torturas, entre otros crímenes. Entre 2006 y 2008, como canciller, la acusación dice que Maduro vendió pasaportes a narcotraficantes y facilitó el uso de aviones privados bajo la cobertura diplomática, facilitando el lavado de dinero de narcos desde México hasta Venezuela. En 2007, Cilia Flores, asegura Estados Unidos, aceptó miles de dólares en sobornos para organizar una reunión entre un poderoso narcotraficante y el director de la Oficina Nacional Antidrogas y recibió pagos mensuales para garantizar el paso de vuelos cargados con cocaína. Veamos lo que pasa en 2013. Según la acusación, señala a Maduro que ya como presidente cambió todos los planes frente a las rutas del narcotráfico, evitando el uso del aeropuerto de Maiquetía y abriendo otras rutas. Ya para el año 2014, entre 2014 y 2015, aparece este hombre, Nicolás Ernesto Maduro, alias Nicolásito, el hijo de Nicolás Maduro. Estados Unidos dice que él llevaba cocaína a Isla Margarita en aviones de la petrolera PDVSA. Entre octubre y noviembre de 2015 señala lo siguiente la acusación de Estados Unidos, que dos sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores se aliaron para traficar cocaína desde el hangar presidencial de Maiquetía, esto para recoger 20 millones de dólares para la campaña electoral de Cilia Flores a la Asamblea Nacional. Entre 2018 y 2019 dice la acusación que Maduro le delegó a Ramón Rodríguez la tarea de brindar protección o apoyo a las disidencias de las FARC y al ELN, incluso facilitando reuniones en el Palacio Presidencial. En el 2020 ya Estados Unidos habla de una reunión en Medellín del hijo de Nicolás Maduro con miembros de las disidencias de las FARC para coordinar el envío de droga y armas a Estados Unidos, delitos que según Estados Unidos hoy permanecen. Y finalmente, entre 2022 y 2024, otros miembros del chavismo como Diosdado Cabello habrían abierto pistas clandestinas controladas por el ELN para asegurar el tráfico de droga y armas, delitos que hoy se mantienen según Estados Unidos. Y esto es noticia nueva. Usted se está enterando de esto, es porque usted no leyó noticias todos estos años. Hay declaraciones lo suficientemente claras sobre cómo el chavismo le abrió las puertas al narcotráfico y a la narcoguerrilla para utilizarlo en su proyecto de expansión por la región. Recuérdense aquella ocasión, siendo aún presidente Andrés Pastrana Arango, cuando a Hugo Chávez se le ocurrió la maravillosa idea de quejarse por las acciones, porque en Colombia se quejaban de que habían ocurrido unos ataques en la frontera, y Hugo Chávez dijo, bueno, es que Venezuela no limita por el oeste con Colombia, Venezuela limita al oeste con las FARC. Inclusive se atrevió Hugo Chávez a darle carácter de grupo beligerante a la FARC, es decir, elevándolo a la condición de grupo político, de grupo de combatientes y no de narcoguerrilleros como se le consideraba en ese momento y ahora también. Entonces, esto no es nuevo. Hay otra acusación importantísima, que la inteligencia colombiana detectó a Hugo Chávez recién sobreseída su causa, recién liberado de la cárcel por Caldera. A Hugo Chávez lo detectaron visitando un campamento del ELN en la frontera con Colombia y se le acusa de haberle dado información al ELN, al Frente Domingo Laíno del ELN, para que se conociera en qué condiciones se encontraba el puesto fluvial de Cararabo, que fue atacado por el Frente Domingo Laíno del ELN con un saldo espantoso de muertos, asesinados soldados venezolanos, que fueron inclusive degollados y sus cuerpos mutilados en una acción asquerosa que la inteligencia colombiana detectó que entre otros colaboradores estuvo Hugo Chávez. Se conocía además que la relación entre la FARC y el chavismo la llevaba Hugo Chávez y que la relación entre el ELN y el chavismo la llevaba Arias Cárdenas, puesto que Arias Cárdenas había sido gobernador del Zulia y desde ese entonces andaba en la huevonada. Amigos, la relación es demasiado larga. La relación es demasiado larga y las señales son demasiadas. El tema de los pasaportes que se le daba a narcotraficantes y a terroristas por toda parte del mundo. El pasaporte venezolano lo han prostituido.
El pasaporte venezolano se ha prostituido más que Rosita. Y cuando usted ve una situación en la que tenemos hoy una acusación contra Nicolás Maduro, ¿quién otorgaba pasaportes? ¿A cuántos delincuentes no se le dio pasaporte diplomático? Además de eso, hay algunos escándalos adicionales. Nicolás Maduro, cuando era canciller, tenía a un viceministro de Relaciones Exteriores para África, un delincuente llamado Reinaldo Bolívar. Este señor Reinaldo Bolívar, que es el actual embajador del chavismo en Túnez, en el norte de África, zona del narco. Atención, Donald Trump. Please, Mr. President. Bueno. Este señor Reinaldo Bolívar era viceministro de Relaciones Exteriores para el África. Y este señor tenía una red de personajes que hicieron de las suyas en toda la región. Y el caso más sonado se vivió en Kenia, que es un narcopaís, es un narcoestado. Nombran embajadora en Kenia a una señora, funcionaria de carrera, que cuando llega a Kenia se consigue que en Kenia había una red de tráfico de drogas dentro de la embajada de Venezuela, dirigida por un personaje de apellido Zagaray, y el tipo la mató. A la embajadora de Venezuela en Kenia la mata otro funcionario diplomático venezolano por el tema del narcotráfico. Ese señor Reinaldo Bolívar jamás respondió por esto y lo tienen premiado como embajador en Túnez. Amiguito de Nicolás. El otorgamiento de pasaportes que se dieron en zonas difíciles fue denunciada por distintos personajes. Yo no sé si recuerdan a un funcionario diplomático designado en Irak que se escapó y creo que está en protección de testigos en los Estados Unidos y que contó cómo desde la embajada de Venezuela en Irak se le daba pasaporte a cuanto bicho de uña le ordenaban para que andara por el mundo chapeando con un pasaporte diplomático venezolano y lo dejaran pasar. ¿Quién hizo todo eso? Nicolás. El chavismo tuvo en la Cancillería, Chávez tuvo de canciller, de representante de las relaciones exteriores venezolanas, de canciller de Venezuela, a un tipo que había nacido en Colombia, que no tiene partida de nacimiento venezolana y que además de eso había sido formado por los cubanos. Teníamos una gente allí haciendo que todas las barbaridades que se hicieron. Estamos hablando de un tipo que fue formado por el mismo régimen que orquestó la famosa causa número 1 y todo lo que se vivió con el narcotráfico como tarea revolucionaria creada por Fidel Castro para asestarle varios golpes al imperialismo. Traficar con droga para envenenar a su sociedad, obtener dinero a cambio para seguir combatiendo al imperialismo por otras vías y además de eso hacer que el imperialismo yanqui gaste dinero, según ellos, en la lucha contra el narcotráfico y desviarlos de la lucha contra el comunismo. Esa es la teoría revolucionaria del narcotráfico y eso fue inventado por Fidel Castro, los mismos castristas que formaron a Nicolás Maduro. Por lo tanto, todo esto no es más que la degeneración de una cosa que viene desde hace muchos años. Los que nos hemos dedicado a estudiar el fenómeno más o menos sabemos por dónde va esto. Nicolás Maduro es, dentro de toda el mapa regional y mundial de la lucha contra el narcotráfico, Nicolás Maduro es en este momento lo mismo que el Chapo Guzmán, lo mismo que el Chapito Guzmán, lo mismo que el Mayo Zambada. Estamos hablando de lo mismo. Que además de eso, eran socios en el negocio. Eran socios en el negocio. Amigos, la cosa es horrible. Porque muchísima gente mantuvo los ojos cerrados ante esta situación y en este momento van a empezar a surgir dudas y certezas sobre por qué razón habían unos tipos siendo opositores durante 27 años con cargos en la Asamblea Nacional y jamás en la vida investigaron nada de esto. Jamás en la vida lo denunciaron. No tienen ni una sola investigación al respecto. Por eso es que andan molestos porque Trump no los toma en cuenta y no los llama. Por eso es que andan molestos porque desde el estamento político de los Estados Unidos dicen que María Corina Machado, Edmundo González Urrutia no tienen ni el respeto ni la fuerza para imponerse en una Venezuela por chavismo. Y entonces se los tienen indignadísimos. Ay, porque qué horror. ¿Qué horror qué? ¿Qué horror qué? Amigo, guacamaya.
Guacamaya no le gana a águila, ¿viste? Para que estés claro. Y si tú quieres ser una sabandija en los Estados Unidos, niégate a pagar los impuestos para que tú veas cómo te va a ir. Easy Tax To Go organiza con tu contabilidad para que tu declaración de impuestos esté siempre al día y te forma también para que seas un preparador de impuestos, que te puedes asociar con ellos, por cierto, para que crees tu propia clientela bajo el paraguas del prestigio de Easy Tax To Go, con su analista estrella Ángel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García. Y ni hablarte de Escocia. Nicolás no va para Escocia, ¿viste? Para que sepas, Nicolás no va para Escocia, tú sí puedes ir. Yo voy a ir este año otra vez, claro. Porque en Escocia esa es la cosa. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. La maravillosa experiencia de un viaje inolvidable que solamente te lo puede organizar en Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Además de todo lo que ya hemos visto, Nicolás Maduro se afanó, sobre todo en los tiempos del movimiento Free Palestine, en declararse un antisemita asquerosamente radical. Y de paso después salía y decía, no, porque el origen de mi apellido es sefardita. El origen de tu apellido es el valle, pero el valle del Cauca. El valle de Upar. Y mira tú los caminos extraños que tiene Dios nuestro Señor. Mira el juez que le han mandado a Mamaloduro para que evalúe su caso. Nicolás Maduro declarará en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. El proceso va a estar a cargo del juez Alvin Hellerstein, uno de los magistrados federales con mayor trayectoria dentro del sistema judicial estadounidense. Nacido en Nueva York en 1933 y con más de 9 décadas de vida, es uno de los magistrados federales con mayor antigüedad en actividad. Fue abogado del Ejército de los Estados Unidos, ejerció en el sector privado y en 1998 fue designado juez del Distrito Sur de Nueva York por el entonces presidente Bill Clinton. Desde 2011 tiene estatus de juez senior, una condición que no lo alejó de las causas más sensibles. Por su despacho pasaron procesos vinculados al terrorismo, la seguridad nacional, disputas financieras complejas y demandas civiles de alto impacto público. Su figura se consolidó como una referencia estructural dentro de la justicia federal. Uno de los expedientes que marcó su carrera estuvo vinculado a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Años después de la tragedia, Hellerstein admitió una demanda multimillonaria de los propietarios del World Trade Center contra aerolíneas estadounidenses por presuntas fallas en los controles de seguridad. El reclamo avanzó por una cifra cercana a los 2.800 millones de dólares. También presidió el juicio por plagio contra Shakira y Sony Music, con un fallo que responsabilizó a las discográficas. Intervino en un pedido de Discovery contra la cerealera argentina Vicentín para rastrear transferencias al exterior y condujo causas que cruzaron el espectáculo, las finanzas y la política internacional. En el caso contra el productor Harvey Weinstein, Hellerstein delimitó el alcance de las responsabilidades penales y desestimó múltiples demandas. En materia migratoria, adoptó decisiones que reforzaron el derecho al debido proceso, incluso frente a presiones políticas. Su perfil se construyó sobre fallos técnicos y de alto impacto institucional. Hellerstein preside el juicio contra Nicolás Maduro, una causa iniciada en 2020 que acusa al mandatario venezolano de liderar una red de narcotráfico y narcoterrorismo. Según la acusación, durante más de 2 décadas el aparato del Estado venezolano habría sido utilizado para introducir grandes volúmenes de cocaína en Estados Unidos. Junto a Maduro están imputados su esposa Cilia Flores, su hijo Nicolás Maduro Guerra, Diosdado Cabello, el exministro de Interior y Justicia Ramón Rodríguez Chacín y Héctor Guerrero Flores, el líder del Tren de Aragua. Con más de medio siglo de carrera judicial, Alvin Hellerstein vuelve a ocupar el centro de una causa histórica. No como actor político, sino como el magistrado encargado de conducir uno de los juicios más sensibles del sistema judicial federal estadounidense. Dentro de todo esto, el reportaje nos dice que el juez es judío. Que ya tú sabes lo que significa para un antisemita tener que caer allí. Aunque es un juez que evidentemente no mezcla su religión y su origen con todo esto, que además no está sobre la mesa el tema. Muy probablemente la defensa lo usará en su contra. Pero bueno, va a ser bien delicado. Hay algo también interesante en todo esto, que es la presencia entre los nombres de los acusados de Ramón Rodríguez Chacín. ¿Quién es Ramón Rodríguez Chacín? Y aquí entonces también hay que hacer un poquito de historia, porque los más jóvenes no recordarán.
Ramos Rodríguez Chacín fue un golpista. Él es capitán. Ramos Rodríguez Chacín no fue golpista del 4 de febrero. Ramos Rodríguez Chacín era un aventajado oficial militar de la Armada, del componente naval. Y Ramos Rodríguez Chacín era un experto comando, era un comando. Ramos Rodríguez Chacín era un comando de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada, que era muy conocido en la Armada por ser el encargado de la custodia de embarcaciones en operaciones especiales. Además de eso, por haber formado parte del famoso Comando Específico José Antonio Páez, el CEJAP, que actuó en el combate a la guerrilla en los años 80, siendo además víctima de un atentado en la zona del Cutufí, frontera de Apure con Colombia, cuando a bordo de un helicóptero, acompañado nada más y nada menos que de nuestro Rambo venezolano, Henry López Cisco, fueron derribados por la guerrilla y bueno, la contaron de milagro. Este señor le tocaba ascender, y los ascensos en Venezuela se hacen normalmente el 5 de julio, que se hacían normalmente el 5 de julio de cada año. Ramos Rodríguez Chacín tenía que ascender el 5 de julio del año 1992 y por alguna razón no lo ascendieron a contraalmirante. Quien se da cuenta a tiempo de que el señor no había sido ascendido al revisar las listas es el jefe de la Casa Militar de Carlos Andrés Pérez en el año 92, el vicealmirante Mario Iván Carratú Molina. Vamos a tratar de hablar con Mario Iván Carratú Molina sobre esto porque yo creo que va a ser muy interesante. Mario Iván Carratú Molina se da cuenta de que en la lista de ascenso no está Ramos Rodríguez Chacín, que le correspondía ascender, tenía los méritos para ascender. Y le informa eso al presidente. Él además llama a Ramos Rodríguez Chacín, le dice, mira, no te están ascendiendo, habla con el presidente y le dice, presidente, ¿por qué? O sea, no entiendo por qué excluyen a Rodríguez Chacín, que es un oficial competente. Y Carlos Andrés Pérez le dice, averigua, y le dice, mire, dígale al capitán Rodríguez Chacín que se quede tranquilo, que yo lo voy a ascender en diciembre. Se hacían unos ascensos rezagados en diciembre. Y le dicen que se quede tranquilo, que lo van a ascender en diciembre. Y el señor, de la rechera que le dio, que no lo ascendieron en julio, se metió a golpista y se alzó el 27 de noviembre. No esperó diciembre, se alzó el 27 de noviembre del 92. Y bueno, y pasa la historia como uno de los golpistas. Este señor, por supuesto, se involucra allí en el chavismo, traiciona todos sus ideales y termina siendo entonces el gran componedor de las alianzas del chavismo con la narcoguerrilla colombiana y que negociador. Fue uno de los tipos que se involucraba, que se encargó de manejar las liberaciones estos de rehenes colombianos en manos de la FARC para poner a Chávez como un gran líder y un gestor de la paz, etcétera, etcétera. Y en realidad era para meterse en el tema colombiano. Ramos Rodríguez Chacín metido en el tema del narcotráfico desde la hora 1 y además de eso era el ministro, y esto es importante, Ramos Rodríguez Chacín era el ministro de Relaciones Interiores para la fecha del 11 de abril, para el momento del golpe del 11 de abril. Y el tipo fue uno de los encargados de mandar a matar a la gente que estaba protestando pacíficamente el 11 de abril en las calles de Caracas exigiendo la renuncia de Chávez. Es decir, estamos hablando de un connotado asesino. Estamos hablando de unos tipos que son asesinos, que les das el poder y matan. Siempre están matando a la gente. Por eso es que yo no entiendo cómo aquí hay tanta gente haciéndose la pendeja pensando que estos bichos son cualquier cosa. Ramos Rodríguez Chacín, inclusive, el día siguiente del 11 de abril, el 12 de abril, la gente fue a su casa a buscarlo porque lo iban a linchar. Y tuvo que llegar la policía a llevárselo porque el tipo lo iban a matar ahí. Lo metieron preso. Una famosa detención que hizo Leonardo Díaz Paruta, que era para entonces director de la policía de Chacao o director de seguridad de Chacao. Y cuando le pusieron las esposas, la gente gritaba, ¡espósenlo, espósenlo! Y Ramos Rodríguez Chacín dijo, yo soy el ministro del Interior. Y Díaz Paruta le dijo, eras. Más o menos lo mismo que le dijeron a Nicolás Maduro cuando le pusieron las esposas. Yo soy el presidente de Venezuela. Pis, eras. Fíjate tú. Me pareció interesante la cobertura que se le está dando aquí en Alemania y aquí en Europa al tema
de Venezuela. Yo, por supuesto, me compré, porque lo tengo que guardar y lo voy a enmarcar. Este es Die Welt, un semanario, es un diario de aquí alemán, donde ponen en primera plana la captura de Maduro, pero también colocan el gobierno alemán le recuerda, usa el derecho internacional. Y le piden, están esperando, dice el secretario de Relaciones Exteriores alemán, Eva de Poel, está esperando, dice, mayores explicaciones del gobierno de los Estados Unidos sobre lo que ocurre. Pero, ¿cuál es el enfoque que le están dando? El enfoque que le están dando aquí en Alemania no es que, mira, el tipo se metió y violó el derecho internacional y se llevó a Maduro. No, ellos están aquí están preocupados, es por el tema de la amenaza que ha hecho Donald Trump de quedarse con Groenlandia. Entonces están diciendo, coño, si este bicho fue capaz de meterse en Venezuela violando, el derecho internacional, violó el derecho internacional para llevarse a Maduro, y si se lleva a Groenlandia también. Entonces están en eso. Entonces recuerda que si se mete, tal, sería una amenaza y tal, no sé qué, no sé cuánto. Está interesante el planteamiento. Pero no se preocupaban por los derechos humanos ni por el derecho internacional cuando Maduro hacía lo que le daba la gana con la gente, ¿verdad? Ahí sí no se acordaban. Son falsarios y prostibularios. En el caso del Frankfurter Allgemeine, por supuesto nos encontramos también con la portada, con la gran foto, pero el titular es interesante porque en el titular dice: Trump amenaza a la presidenta interina venezolana y le dice, le puede ir peor que a Maduro. Pero tienen un interesantísimo reportaje, amigos, que voy a tratar de traducir y ponérselo a mis suscriptores en Patreon o en el canal. Tienen un interesantísimo reportaje, inclusive con fotos de cómo quedó una casa cercana por los efectos. Pero hacen un resumen del contexto histórico. Y entonces plantean, me sorprendió mucho, ¿quién responde o cómo se responde a una política de cañonazos o de barcos cañoneros? Y hablan de cómo en el año 1902 Alemania hizo lo mismo con Venezuela, atacando el territorio venezolano por un cobro compulsivo de deudas. Maravilloso el reportaje. Y bueno, así se están viendo las cosas de este lado del mundo, porque cada quien por supuesto ve las cosas desde su momento o desde su ubicación. Yo, por supuesto, tengo que decirle que Eduardo Villegas es mi coach de comunicación. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Es el mensaje que te da Eduardo Villegas. Mira que en estos tiempos comunicarse bien puede ser la diferencia entre una... fíjate, si Nicolás, yo te lo dije. Yo sé que ya no estás viendo esto, pero bueno. Si Nicolás hubiese parado bola, ¿verdad? Y hubiese entendido los mensajes que le estaban dando. Porque es que él no se entendía. Él habló por teléfono con Trump y no le entendió. ¿Qué fue lo que no entendió? Bueno, no entendió los mensajes no verbales, la expresión, lo que le estaban intentando decir. Y bueno, ¿y dónde terminó? Preso. ¿Tú quieres terminar preso también? Mira, cuidado, que una buena comunicación puede ser la diferencia entre tu libertad y tu cárcel. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Es el mensaje que te da Eduardo Villegas, coach de comunicación. Y Astrojock, @Astrojock en Instagram. Para que, bueno, mira, Nicolás... Otro mensaje que yo leí a Nicolás: oye, contrata al mejor instructor de inglés que tenemos, que es Astrojock. Hubieses mejorado tu inglés y no estarías haciendo el ridículo de que yes, please, not word. No te entendieron. El yes, please, not word, no te lo entendieron. Entonces ahora está ahí que Happy New Year. Happy New Year. No, terrible. No caigas en eso, por favor. Coge consejos para que llegues a viejo. @Astrojock con su método Chunks para aprender inglés fluido y no andar haciendo el ridículo por la vida. Superando esos traumas del verbo to be que te metieron en la cabeza durante el bachillerato. No. El método Chunks te ayudará a hablar fluido. Mira, para enterarte de qué es el método Chunks y de cómo van las cosas, te hago una recomendación. Sigue a Astrojock en Instagram, @Astrojock, o búscalo también como Astrojock en YouTube y verás todos los videos que tiene para que el aprendizaje del inglés comience de una vez. @Astrojock es el hombre para que aprendas a hablar inglés fluido. ¿Y Cilia soñaba con ir a los Estados Unidos. Soñaba con ir al Doral para ponerse en manos del doctor Ricardo Pérez a ver si le cambiaba esa cara tan horrible, para ver si esas patas de gallo terminaban siendo parte de la historia. Pero no, Cilia. Ahora sí vas a tener
patas de gallo pinto. Tú no vas a tener patas de gallo pinto porque tú vas a tener a la disposición al mejor cirujano estético de la Florida, que está a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. ¿Se trata de quién? Se trata del doctor Ricardo Pérez. Con el doctor Ricardo Pérez podrás tener lo que está caído, tienes que levantarlo, y lo que está muy pequeño se puede aumentar, y lo que está muy grande se puede reducir. Con el doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. ¿Cómo será esa cárcel? De la cárcel del amor nadie se escapa. Condéname a tu amor, yo te lo ruego. La cárcel de Maduro, su nueva casa, tiene cosas muy lindas. Está ubicada en Nueva York. Es una de las prisiones federales más importantes y controvertidas de Estados Unidos. Alberga a hombres y mujeres de todos los niveles de peligrosidad. Por sus pasillos han caminado narcotraficantes, mafiosos y terroristas de alto perfil mundial. Así es, el Centro de Detención Metropolitano, el que este fin de semana recibió a Nicolás Maduro en la cárcel también conocida como el infierno en la tierra. From inmates getting into bloody fights to a correctional officer accused of smuggling in drugs. Algunos jueces se han negado a enviar detenidos a este centro debido a sus condiciones. To hell on earth where chaos reigns. Así es catalogada esta prisión, que tiene una de las peores reputaciones en ese país. El Metropolitan Detention Center, titulado por medios como el lugar donde reina el caos, acumula denuncias de apuñalamientos mortales, falta de personal, gusanos en la comida, infraestructura deteriorada y duras condiciones de vida en sus celdas. Un chico lo apuñalaron en el ojo con un cuchillo improvisado. Hay apuñalamientos al menos un par de veces a la semana. Ubicada en el barrio de Sunset Park, al sur de Brooklyn, está localizada de forma estratégica entre oficinas de la Fiscalía y tribunales. Opera desde los 90 con vigilancia de punta, rodeada de barricadas de acero, con la capacidad de frenar la fuerza de 7 toneladas. Se estima que actualmente alberga a 1.336 presos de distintas nacionalidades. A razor and a makeshift knife. Cockroaches in the food. Mold. So we get fungus in here. In the shower. En la ducha. En su interior, una de las zonas más severas está ubicada en el piso 10, la división de internamiento especial para reclusos de alto perfil o problemáticos, donde los reos pasan 23 horas al día en sus celdas de 6 por 3 metros. Pero también hay áreas opuestas como 4 Norte, una unidad específica con condiciones más flexibles que las celdas tradicionales, con televisores, microondas o lugares para ejercicios. Centro que albergó, por ejemplo, a Joaquín Chapo Guzmán, miembros de Al Qaeda arrestados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, o Ghislaine Maxwell, pareja del fallecido Jeffrey Epstein, quien comparó el Centro de Detención Metropolitano con la del personaje ficticio de Aníbal Lecter en El Silencio de los Inocentes. Ella ha sido objeto de abuso físico y emocional por parte de los funcionarios penitenciarios, condiciones de vida deficientes e insalubres, nutrición insuficiente, dificultades para revisar los millones de documentos de descubrimiento legal en el caso de su contra y privación del sueño. Nicolás Maduro arribó a esta cárcel estadounidense, donde compartirá espacio con reclusos como Sean Diddy Combs, Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa, Rafael Caro Quintero, del cartel de Guadalajara, o Luigi Mangione. Pero el infierno en la tierra no solo protagoniza portadas por las figuras que alberga, sino también por la violencia en su interior. A inicios de milenio, la mano derecha de Osama Bin Laden apuñaló a un guardia con un peine, o el hecho más reciente, cuando en 2024 uno de sus reos murió apuñalado. What some say are freezing conditions on the other side of these walls. Su mayor controversia fue en 2019, año en que un incendio eléctrico dejó sin luz ni calefacción a esta prisión, cuando el termómetro alcanzaba 16 grados bajo cero. Los reos golpearon las ventanas para pedir ayuda, desatando un caos dentro y fuera del recinto.
Se espera que Nicolás Maduro permanezca en este recinto penitenciario mientras dure su proceso judicial en Estados Unidos, país que lo acusa de conspiración narcoterrorista y posesión de armas de fuego. El nuevo interno del Centro de Detención Metropolitano, que pasó del Palacio de Miraflores al infierno en la tierra. Ay, qué dolor me da, ¿verdad? ¿Verdad? Tú lloraste, ¿verdad? Igual que yo. Ay, no, qué dolor tan grande. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta dónde terminan? No, bueno, que quizás lo sueltan. No importa. Esa pasantía no se olvida nunca. Además de eso, recuerden que en el sistema penitenciario de los Estados Unidos está la famosa revisión de cavidades. Entonces, aquí, por supuesto que hay que tener perfectamente claro que esta experiencia a este bicho no se le va a olvidar jamás. Y por supuesto que tenemos que estar perfectamente claros en que la experiencia que él le hizo vivir a tantos venezolanos, convirtiéndose en verdugo y quien tomaba la decisión de quién vivía y quién no, tiene meridianamente clara una situación donde lo que termina ocurriendo con Nicolás Maduro es aquello que me decía una persona en las redes sociales en estos días. El niño Jesús de los adultos se llama Karma y siempre tiene dinero para los regalos. Me pareció un maravilloso símil. ¿Cuántas cárceles se construyeron durante el régimen de Nicolás Maduro? Nicolás Maduro construyó más, porque hablan mucha paja de Bukele, ¿no? Pero Nicolás Maduro construyó cárceles como la famosa cárcel esta Fénix, donde las celdas son subterráneas y la reja está en el techo y tratan allá a los presos como si fuesen unas fieras enjauladas. Lo contaba el difunto Vasco da Costa de cómo lo tuvieron en una de esas celdas donde le lanzaban la comida. Ni hablar de La Tumba, cuyo creador está aquí en España muy tranquilo, Miguel Rodríguez Torres. Ni hablar de las cosas que han hecho en el Helicoide. Ni hablar de lo que han hecho en Tocorón, en Yare, en El Rodeo. Ni hablar de lo que han hecho en la famosa Casa de los Sueños, en el Dejecín de Boleíta. Es decir, el régimen de Nicolás Maduro se encargó de crear unos centros de tortura y de detención infames donde sin duda alguna se podía constatar la barbarie que su régimen implantó con eso que él llamaba la perfecta unión cívico-militar policial. Unión perfecta que, por cierto, hizo aguas o explotó en 1000 pedazos la noche en que se lo llevaron, puesto que ningún avioncito voló, ningún policía logró detener y ningún militar logró evitar lo inevitable. Por cierto que esa perfecta unión cívico-militar y policial en estos días también tuvo un evento interesante, que fue que no lograron determinar de quién eran unos drones que ellos mismos estaban volando y la Guardia Nacional no sabía de quién era y la Guardia Presidencial tampoco, y esa gente se terminó cayendo a tiro porque no sabían que los drones eran del SEBIN. Bueno, esas son las barbaridades a las cuales estamos acostumbrados. En tal sentido, amigo mío, yo lo que creo sinceramente es que en medio de toda esta situación, ¿a dónde terminamos? ¿Dónde estamos metidos? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estamos viendo a Nicolás Maduro, que hace apenas un año se sentó frente a la televisión a decir: guarimbero llorón, te sale tocorón. Ah, bueno, ahora lo tenemos allí, metido en una cárcel, con el hijo llorando porque su papito se lo llevaron y papá, ay, pronto nos vamos a ver y nos vamos a abrazar. Bueno, y hay que decirle: Nicolás llorón, te sale Nueva York. Te sale Nueva York. Y no precisamente un verano en Nueva York. Te sale Nueva York preso. Estamos hablando de un tipo por el cual no se puede sentir clemencia. Estamos hablando de un tipo que fue capaz de llevar a gente inocente a la muerte. A él no lo van a lanzar del piso 10 de ese centro de detención, como hicieron con el concejal Albán. Bueno, que la comida es mala. Bueno, mándele una caja del club. Mándele una bolsa del club con bastante gorgojo. Y cuando se deprima, pónganle discursos de Chávez. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo.